En este primer problema me habla de una lente convergente y me va a pedir hallar la imagen de un objeto de un determinado tamaño. ¿Qué tengo que saber yo de teoría? Pues vamos a echar un pequeño vistazo. Al final de la hoja con la resolución de los problemas, os he colgado también, os he puesto este resumen de fórmulas que os puede servir, ¿vale? Estamos en el caso de una lente delgada. Entonces, voy a tener que utilizar alguna de estas expresiones. Como a mí, en el enunciado, me dicen dónde está el objeto y la distancia focal, pues utilizaremos esta de aquí. Porque quiero saber dónde está la imagen y qué tamaño tiene. Y el tamaño está relacionado con el aumento lateral. La relación entre el tamaño de la imagen y' y el tamaño del objeto y es simplemente, en el caso de lentes delgadas, el cociente entre S' y S. Recuerda que al ser una lente convergente, la focal imagen, la distancia focal imagen es positiva y la distancia focal objeto es negativa, como vimos en teoría. También puedo predecir, puedo saber qué características tiene la imagen, recordando los casos posibles. En el caso de lentes convergentes, en el apartado A me dicen que el objeto está a una distancia más del doble, está a 50 centímetros por delante de la lente y la distancia focal es de 20, está más del doble, es este primer caso. Entonces la imagen será invertida, real y de menor tamaño, como también vimos en el vídeo de teoría. Y en el último apartado, esto de todas formas lo vamos a ver en el problema, nos va a salir en las cuentas que hagamos y también en la construcción de la imagen, que aunque no me lo pide explícitamente, lo vamos a hacer. Vamos a construir los rayos y vamos a ver cómo se forma la imagen. Y en el apartado B me dice que coloco el objeto más cerca de la distancia focal. La distancia focal es 20 y le coloco únicamente a 10 centímetros, es decir, va a ser un caso como este. Entonces la imagen será derecha y más grande, pero será una imagen virtual, que se forma por la prolongación de los rayos. Bien, vamos a volver al enunciado y vamos a resolverlo, tras esta pequeña introducción. Bien, me dice que tenemos una lente convergente, entonces vamos a dibujarla tal como lo solemos dibujar. En este problema no me hablan de los radios de curvatura de los dos dióptros que la forman ni nada, sino simple y llanamente, directamente llaman la distancia focal. El eje óptico, este de aquí, o una recomendación muy importante para de cara al examen, en física en general, pero en el caso de óptica, con más énfasis, llevad una regla, porque una regla os va a permitir, pues eso, escribir tanto el eje como lentes o lo que sea mediante líneas rectas y además estas distancias 20 centímetros, 3 centímetros, 50 centímetros las podéis tener en cuenta, ¿vale? Hacéis en proporción, podéis utilizar 2 centímetros nada más, en proporción 1 a 10, porque así os va a salir todo perfecto. Os va a salir todo perfecto. Yo aquí lo voy a hacer un poquito a mano alzada. Si la distancia focal son 20 centímetros, quiere decir que el punto focal objeto, por ejemplo, si imagino que estos son 20 centímetros, que no lo son, pero la distancia focal F', recuerda que es el mismo valor, ¿vale? El punto focal imagen está a la derecha. Y me dicen que el objeto, vamos a dibujarle por aquí, más o menos está a 50, más o menos, pues sería este de aquí. Y tiene un tamaño de 3 centímetros. Bueno, pues este. Ahora en rojo voy a dibujar los rayos, ¿vale? Vamos a dibujar, voy a hacer primero la construcción con los rayos. Repito, no me lo pide explícitamente el problema, ¿vale? Con el cálculo que vamos a hacer luego utilizando las expresiones, pues me valdría. Pero en el examen casi seguro que caiga el hacer la construcción. Entonces, recordad que teníamos 3 rayos, uno el que llega paralelo, a partir del punto, vamos a dibujar donde queda el punto extremo del objeto, el que llega paralelo por donde pasaba, por la focal imagen. ¿Vale? Esto en el examen con una regla, perfecto, hacerlo a mano alzada, esto va a salir regular.
El que pasa por el centro no se desvía. Con 2 nos vale, ¿eh? 2 de los 3 rayos principales. Aquí ya estaría, con eso ya te vale. Por ahí se van a cruzar, pero voy a dibujar los 3, ¿vale? Y el que partiendo del objeto pasa por la focal objeto, pues sigue su camino paralelo. ¿Vale? A mano alzada y me sale un poco de aquella manera, pero bueno, ya se ve dónde va a quedar la imagen, que será esta de aquí. Y como veíamos, ¿vale? Me queda más grande, perdón, me queda menor. Vamos a, me queda menor invertida, pero real. Bien, para hacer el cálculo vamos a volver a ponerlo en color negro. Teníamos que, oye, ¿dónde queda la imagen? Pues utilizamos la expresión que relaciona posición de imagen y objeto con la focal F', que en mi caso será la posición del objeto. Me dice que estos son 50 centímetros. Luego S vale menos 50 centímetros. Si lo coloco todo en centímetros, ¿vale? La distancia focal F', en este caso, entonces vale más 20 centímetros. Y el tamaño del objeto va a ser de más 3 centímetros. Entonces aquí hay que poner un menos 50 y esto es igual a 1 partido de 20. Si coloco las distancias todas en centímetros, pues S' me va a dar más 33,3 centímetros. Esto ya me está indicando que la imagen es real, como veo en mi construcción. ¿Por qué? Porque como en una lente hay refracción, la luz pasa realmente al otro lado. Si la imagen se forma al otro lado de donde está el objeto, S vale menos 50 y S' vale más 33,3, pues es que los rayos se van a cruzar. Ese dato me permitiría saber que la imagen es real. Y en cuanto al tamaño, el aumento lateral, que en el caso de lentes delgadas es el cociente entre S' y S, fíjate que el aumento lateral, S' partido de S, que será 33,3 partido de menos 50, ese, fíjate que va a ser negativo y menor que la unidad. ¿Vale? Fíjate que va a ser menos 0,66. 166, que si yo quisiese hacer una aproximación con 2 decimales, pues sería menos 0,67, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ser menor que la unidad, quiere decir que la imagen va a ser más pequeña y el signo menos me quiere decir que es invertida, ¿vale? Entonces, I' va a ser 0,67 veces I, menos aquí, menos 0,67 veces I, y queda más o menos menos 2 centímetros. Bien, vamos a hacer el apartado B. Vamos a volver a dibujar la lente. Vamos a hacerlo un poco al revés. Me hago primero la construcción de la imagen y luego hago los cálculos. Lo puedo hacer perfectamente al revés, ¿vale? Bueno, la lente es la misma. Recuerda que las distancias focales son una propiedad de la lente. Da igual en qué medio la pongas, o sea, qué medios haya antes y después y tal. Las distancias focales es una propiedad de la lente. La lente está construida de una determinada forma y la distancia focal es una propiedad de la misma que no va a cambiar. Vamos aquí a dibujar entonces como antes, el punto focal objeto, punto focal imagen. Y ahora me dicen que coloco un objeto, pero aquí. Vaya la posición y naturaleza de la imagen. La naturaleza de la imagen es las características. Las 3 características. Derecho o invertida, real o virtual, más grande o más pequeño. Entonces, los datos que me dan es que S vale menos 10 centímetros. La focal F' sigue siendo más 20, esa no cambia, es una propiedad de la lente.
y que el tamaño es más 5 centímetros. Pues fíjate que si yo dibujo en rojo el rayo que llega paralelo, pasa por la focal imagen y el rayo que llega pasando por el centro no se desvía. Ahí vemos cómo los rayos realmente divergen. Nunca se van a encontrar. ¿Vale? Con esos dos me valdría. Yo si prolongo hacia atrás, pues más o menos sería una cosa tal que así. Este vendría por aquí y más o menos por aquí se formaría la imagen, que es virtual, mayor, derecha. Si hacemos las cuentas, como antes, tendríamos 1 partido de S' menos 1 partido de S es igual a 1 partido de F'. Y en mi caso, S vale, en este apartado B vale menos 10 y la focal de F' sigue siendo más 20. Entonces S' vale menos 20 centímetros. Yo sin haber hecho el dibujo, al ver que la imagen se forma un signo negativo al mismo lado que el objeto, pues en este caso va a ser virtual, porque esto es una lente, deja pasar la luz al otro lado, hay una refracción y si la imagen se forma en el primer lado, pues nada, es virtual. El aumento lateral es S' partido de S. ¿Cuánto vale S'? Menos 20. Y S vale menos 10, menos entre menos más 2. Este más 2, el que el cociente entre I' e I valga más 2, te dice dos cosas. Como el signo es positivo, I' e I, ¿vale? No están invertidas. Eso es lo primero. Si fuese el signo menos, estaría invertida la imagen. Y lo segundo es que, como este cociente es mayor que la unidad, que la imagen es más grande que el objeto. En este caso, vale más 10 centímetros. Ya habríamos acabado este problema.